Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Francisco Cariaga y con mi grupo le vamos a presentar el tema de la monarquía unida. Bueno, mi grupo está compuesto por Bárbara, Ninoska, Verónica, Arnold, Felipe y quien les habla. Como anteriormente le contó nuestro hermano Francisco, nosotros con nuestro grupo le vamos a hablar sobre la monarquía unida. Como modo de introducción, podemos decir que la monarquía unida comenzó aproximadamente en el año 1030 a.C. Y también podemos contarles que la monarquía unida se compuso por tres reyes, el cual primero fue Saúl, luego David y por último Salomón. Nosotros les vamos a contar sobre estos tres reyes y sobre distintos aspectos que tuvieron su reinado, como lo personal, lo económico, lo social, lo político, entre otros. Bueno, para comenzar nosotros hablaremos del rey Saúl. Bueno, el pueblo de Israel le pidió a Samuel y a Jehová un rey para gobernarlos en Israel. Entonces Jehová le dice a Samuel de que él le va a indicar un rey que el pueblo acoja, ya que por lo menos Jehová no quería un rey porque él tenía que ser el único adorado. Y le dice que al próximo día, en un lugar indicado, él le iba a mostrar el rey que iba a gobernar Israel. Entonces, para que se cumplan los propósitos, Jehová hace que al padre de Saúl se le pierdan unas asnas. Entonces, Saúl y uno de sus siervos salen a buscar estas asnas y lo buscan por distintos lugares. Entonces, llegan a una ciudad donde vivía Samuel. Entonces el siervo le dice a Saúl de que en ese lugar hay una persona como un tipo vidente que podía indicarle dónde se encontraban estas armas. Entonces Samuel, Saúl, como sabía que tenía que llegar con algún presente, le pregunta a su siervo qué traía él porque él no traía nada. Entonces él le dice que trae un cuarto de ciclo. Entonces ellos van al pueblo a buscar a Samuel para que él le vaya indicando eh, dónde se encontraban las armas. Al llegar al pueblo se encuentran con una doncella, las cuales le indican dónde se encontraba Samuel. Samuel, al verlo, Jehová le revela inmediatamente que Saúl era el hombre escogido para que reinara en Israel. Entonces lo acoge en su casa, lo lleva a Saúl, lo sienta como cabeza de mesa, le da el mejor plato como indicio o como para indicarle de que él era alguien especial. Entonces les pide que se queden hasta el otro día en su casa y que en la mañana les dirá dónde se encontraban esas armas. Entonces la mañana siguiente, cuando ya estaban por despedirse, Samuel le dice al siervo que camine un poco adelante para poder conversar con Saúl. Entonces ahí le dice de que su Ana ya estaban a salvo y que él era el escogido para ser rey. Entonces lo unge con aceite en su cabeza y le dice de que para que Saúl le crea de que en el camino van a haber tres acontecimientos que le van a suceder y que después de eso tiene que esperar hasta que él vuelva sobre él para ir a buscarlo. Cuando Saúl llega a su casa, su tío le pregunta acaso qué le había dicho Samuel. Y Saúl no le comenta de que Saúl lo había ungido rey. Samuel lo había ungido rey. Es por esto que Saúl hace caso a lo que Samuel le había encomendado. Luego de un tiempo, Samuel lo presenta como rey ante Israel y el pueblo, la mayoría de ellos estaba de acuerdo con que Saúl fuese el rey, ya que era un hombre alto, fortachón y de buen parecer. Pero sin embargo había un grupo de los israelitas que no estaba de acuerdo con que él fuese el rey, ya que no los convencía de que podía ganar las batallas a cargo si este gobernaba Israel. Pero sin embargo, cuando fue la primera batalla con los filisteos, Jehová le dio la victoria a Israel por manos de Saúl, que era el que encabezaba. Y los que en primera instancia habían apoyado a Saúl como rey, le dijeron de que mandara a matar a todos los que habían dudado de que él pudiese gobernar. Pero Saúl le dice de que
de que no los va a matar porque había sido día de victoria, entonces no iba a derramar más sangre. Y esto hace que igual el pueblo se encante más con Saúl como rey. Luego hubieron constantes batallas que el pueblo de Israel tenía con otros pueblos, y uno de ellos fue cuando tuvo otra batalla con los filisteos, y donde envía a Jonathan, hijo de Saúl, encabezando esta batalla, y Saúl le dice a Dios de que envíe maldición sobre cualquiera de sus soldados o guerreros que coma esos días. Y Jonathan, su hijo, no había escuchado esto que Saúl había ordenado, y come miel cuando estaban en guerra, y desobedece a lo que su padre había dicho. Pero sin embargo Dios igual le da la victoria al pueblo de Israel. Cuando después de esto Saúl le ora a Dios, y Dios no responde a la oración de Saúl. Entonces Saúl se da cuenta de que alguien de su pueblo había pecado y desobedecido a Jehová, y envía a llamar a todos sus líderes preguntando que quién había desobedecido porque Dios no le había respondido. Y Jonathan dice que él había comido en el día cuando él había dicho que nadie debía comer. Pero sin embargo el pueblo lo defiende, ya que dice de que Saúl comido en el día cuando él había dicho que nadie debía comer. Pero sin embargo el pueblo lo defiende, ya que dice de que si Jonathan no hubiese agradado a los ojos de Dios, Jehová no le hubiese dado la victoria. Es por esto que se le perdona la vida a Jonathan. Luego Dios manda a Saúl a matar a todos los amalecitas. Tenían que morir todos. Pero sin embargo Saúl sabía que ya no estaba agradando a Jehová, y decide perdonarle la vida al rey, ya que cree que perdonándole la vida al rey, Jehová le va a perdonar su propia vida. Pero sin embargo esto desagrada más a Dios, ya que no obedeció lo que Jehová le había encomendado. Hubo una oportunidad donde tenían que presentar un holocausto, y Samuel había dicho a Saúl de que no presentara el holocausto porque él lo tenía que hacer y que esperara un tiempo. Y sin embargo Saúl se desespera, no espera a Samuel, entonces el holocausto lo hace. Y cuando llega Samuel y le pregunta qué hizo, le dijo que lo que había hecho estaba mal. Entonces esto desagrada más a Jehová, y Jehová le dice a Samuel de que ya no quería más a Saúl como rey, y que ungiese a David. Y fue así como el espíritu de Jehová sale de Saúl y se deposita en David. Monarquía unida. Reinado de David. 1011 a.C. al 971 a.C. David fue el más importante rey de Israel en el Antiguo Testamento. Bajo su liderazgo, Israel se elevó a su mayor grandeza. Pero, ¿cómo llegó este pastor de ovejas a reinar sobre el pueblo de Dios? Cuando Dios rechazó a Saúl como rey de Israel, David le fue revelado a Samuel como su sucesor, y por ello el profeta lo ungió en Belén sin ninguna ostentación. En relación a la manera como David apareció en la corte de Saúl por primera vez, hay diferencias. Según 1 Samuel 16, 14 al 23, su presencia fue solicitada a causa de sus aptitudes musicales. En 1 Samuel capítulo 17 del 12 al 30, es la victoria sobre Goliat la que le abre el camino hacia la corte real. A causa del éxito militar de David y la creciente admiración que éste despertaba, el trato de Saúl hacia David comenzó a ser cada vez menos amistoso, llegando a atentar contra la vida del joven ungido. Después del desastre de Gilboa, en el que Saúl murió y sus tropas se dispersaron, David, a sus 30 años, fue proclamado rey por la tribu de Judá en el año 1011 a.C. David fijó su residencia real en Hebrón, donde reinó 7 años y medio. Por otra parte, en el norte, el general Abner nombra como rey a Is-Boset, hijo de Saúl, pero su reino dura solo 2 años. Finalmente, la corona de Israel fue ofrecida a David. Así, David llegó a ser rey de Judá y de Israel hacia el año 1004 a.C., formando un reino unido.
transfirió enseguida la capital de su reino a Jerusalén, que se convierte en el centro político y religioso. En poco tiempo, David trajo el arca del pacto a Jerusalén y la puso en una tienda o tabernáculo. David les pidió a los sacerdotes y a los levitas que comenzaran su ministerio nuevamente. De este modo guió a la nación entera a adorar a Dios. David anhelaba construir un templo para Dios. Él vivía en un palacio mientras que el arca todavía estaba en una tienda, y David sentía que esto no era correcto. Al principio, Natán, el profeta, le dijo a David que siguiera adelante con la construcción del templo. Poco después, Dios dijo a Natán que el hijo de David sería el que construiría el templo. Bueno, y sobre Salomón, en lo personal, podemos decir que él fue hijo de su padre David, y este reinó sobre las tierras de Israel. Este poseyó una gran sabiduría, pero no siempre vivió en prudencia. También poseyó muchas mujeres, lo cuales lo llevaron a adorar a muchos dioses. En el aspecto político, podemos decir que este llevó a cabo los planes políticos que su padre había implementado anteriormente. Y para seguir hablando sobre Salomón, vamos a hablar ahora sobre los dos aspectos que quedan, que es el aspecto económico y el aspecto religioso. Bueno, en el aspecto económico podemos decir que Salomón era un hombre sagaz para los negocios e hizo convenios comerciales que trajeron riquezas al pueblo de Israel. Esto lo podemos encontrar en la Biblia y lo podemos encontrar en Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 14 y 15. También podemos ver que Salomón aumentó la carga de los impuestos sobre el pueblo. También hizo arreglos comerciales con reyes extranjeros, los cuales se potenció los casamientos políticos. Y en el aspecto religioso podemos decir que Salomón fue elegido por Dios para edificar el templo. Y también, como aspecto religioso, podemos decir que Salomón, al tener muchas mujeres, estas mujeres traían dioses paganos. Por lo tanto, estas influían para que Salomón pudiera adorar a otros dioses, aparte del Dios que él adoraba, que era nuestro Dios. Como modo de conclusión sobre este tema de la monarquía unida, podemos decir que esta se compuso por los tres reyes que nosotros les describimos anteriormente. Podemos ver que estos reyes también formaban la genealogía, en el cual se encuentra Saúl como padre de David y luego David como padre de Salomón. La monarquía unida, como lo dije anteriormente, comenzó en el año 1030 aproximadamente antes de Cristo y culminó en el año 930 antes de Cristo aproximadamente. Esta culminó con la muerte de Salomón.